Saludos. En esta lección lo que vamos a ver es acerca de la reconstrucción de información y los extrapoladores. Nosotros ya estuvimos viendo que estamos haciendo el proceso de muestreo, donde llegábamos, tomábamos la muestra, restábamos y entonces poníamos un muestreador en esta área. ¿Sí? Con esto que estábamos haciendo con este muestreador, estábamos utilizando la función estrella de S, o en este caso, pues como estaríamos hablando pues en el tiempo, sería estrella de t, y luego de eso pasaba a través de un controlador, pero nosotros necesitamos mandar esto al mundo exterior. Vamos a asumir, por ejemplo, que en esta parte de aquí, que en esta etapa de aquí, digamos que E de t tuviera una forma como algo así, supongamos. Y en esta parte de aquí, tenemos que asumir que E, asumiendo que G de Z tiende a 1, que C de Z, vamos a asumir un controlador unitario, vamos a ver que esto acá debería ser como una versión como muestreada, como escaloncitos. Eso es lo que quisiéramos que se realice, ¿sí? Entonces, es un problema complejo porque hay que tener en cuenta entonces las dinámicas del extrapolador. Fíjense que el controlador ya estaría en Z, nosotros lo diseñamos en discreto, esto está en continua, lo pasamos acá a discreta, pero después tenemos que tener una interacción. En cada uno de estos puntos de interacción de nuestro sistema discreto, que por ejemplo aquí estaría nuestra computadora, pues nosotros necesitamos hacer cierta transformada y cierta integración con el modelo final o con el modelo, con la planta a ser controlada. Vamos a definir cierta información. Para reconstruir la información se utilizan extrapoladores polinomiales basados en la serie de Taylor de dt alrededor de t igual a nt, donde por ejemplo este t igual a nt es cada una de las muestras. Tendríamos entonces, según las definiciones de la serie de Taylor, que E de n e sub n de t es igual a E de nt más la primera derivada de E de nt por t menos nt más la segunda derivada evaluada en n por t sobre 2 factorial por t menos nt al cuadrado más y así sucesivamente. Si vemos acá, entonces con la comillita vendría siendo primera y segunda derivada y evaluada en el punto de operación, que es n por t mayúscula. Aquí lo que queremos decir es que cualquier función, cualquier curva que está, nosotros pudiéramos definirla en un punto como el valor de su punto actual evaluado en el valor que tiene ahí, más, además de eso, la pendiente que nosotros tenemos, más aquí el valor actual, más el punto, más la pendiente, más la curvatura, y si ya comenzamos de aquí para allá, ya estaríamos hablando de la derivada al cubo y así. Si esta serie continúa hasta el infinito, pues la reconstrucción sería completamente perfecta, pero significa que la carga computacional sería muy grande, porque tendríamos que calcular primera, segunda, tercera, derivada hasta el infinito para nosotros poder hacer una reconstrucción perfecta. Definimos entonces el sub n de t como la versión reconstruida para la enésima muestra. Eso significa que, es decir, que E sub n de t viene siendo muy parecido a E de t para todo t minúscula entre n por t mayúscula y n más 1. Significa que es en ese intervalito de muestreo. Por ejemplo, aquí sería en este intervalito que hay aquí. Ahí para ese caso, pues entonces se cumpliría nuestra aproximación con series de Taylor. Ahora, cuando nosotros ya hablamos de extrapolación, pues nosotros queremos ver hasta qué grado de esa serie de Taylor quisiéramos llegar. Si hablamos de orden, del orden depende de la derivada. La derivada 0 sería este que está aquí. La derivada 1, la derivada 2 y así sucesivamente. Significa que el extrapolador de orden 0
vean que mantiene un valor constante. El extrapolador de orden 1 pondría un valor extrapolado de una pendiente. El extrapolador de orden 2 pondría una curva cuadrática. El extrapolador de orden 3 pondría una cúbica. Y así sucesivamente hasta que logremos diferentes formas de curva, que sería la aproximación más grande a la forma de la señal real. Para eso vamos a ver el extrapolador de orden 0. Para hablar del extrapolador de orden 0, entonces vamos a utilizar la derivada 0. Entonces para ese caso, pues se utiliza que sub n de t viene siendo igual a la derivada sub 0, a la derivada 0, que se vería siendo a la valor constante. Para todo n por t mayúscula menor o igual que t, menor o igual que n más 1 por t. ¿Qué significa? Que en el valor donde tomamos la muestra y la volvemos constante. Significa que si viene así, tomamos la muestra, la volvemos constante, tomamos la muestra, la volvemos constante, tomamos la muestra, la volvemos constante. Y vean que así se va volviendo como una función escalonada. Si fuera de orden 1, tomamos la muestra y cogemos la pendiente que tiene. Tomamos la muestra y cogemos la pendiente que tiene. Tomamos la muestra y cogemos la pendiente que tiene. Y así sucesivamente estaríamos haciendo con un extrapolador de orden 1. En este caso, entonces, esto presume que E de t se mantiene constante aproximadamente entre las muestras. Para eso nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto de utilizar un extrapolador de orden 0 para reconstruir una señal? Recordemos que las entradas al extrapolador se pueden interpretar como impulsos que aparecen en cada instante de muestreo. La salida correspondiente es un pulso de duración t y de altura igual al área del impulso. Si nosotros entonces vamos a poner una grafiquita por aquí y tenemos acá un eje cartesiano donde esto es tiempo y una función de sub i de t, entonces si tuviéramos un impulsito acá, un impulsito en esta parte, entonces esto sería un impulso de área 1, pues entonces si nosotros le pasamos por un muestreador, pues entonces, por un extrapolador, pues entonces tendríamos, vamos a dibujar acá el plano, y tuviéramos entonces acá en t, pues tendríamos acá un 1, y esto sería un pulso que tendría la altura de tamaño 1 y el ancho valdría igual a t, ¿sí? Entonces vean que esto tiene mucho sentido, de que esto vale 1 y esto vale t. Si ustedes quieren que el área de esto valga en la misma área que vale esto, pues entonces tendrían que colocar 1 sobre t, y tendría que ver con lo que vimos en la lección pasada sobre el espectro, que se ve atenuado de 1 sobre t. Si entonces nosotros vamos a hacer la descripción de sub 0 de t en términos de escalones, nosotros pudiéramos decir que sub 0 de t es igual a u de t menos u de t menos t. Esto ya lo habíamos visto antes, también esta misma interpretación. Aplicando la transformada de Laplace resulta que e sub 0 de s es igual a 1 sobre s menos e a la menos ts sobre s, y esto viene siendo igual a 1 menos e a la menos ts sobre s. Entonces, por lo tanto, la función de transferencia del zero order Hall sería igual a g de el zero order Hall de s sería igual a 1 menos e a la menos ts sobre s. Vamos a encerrar esto en un cuadrito porque es sumamente importante. Si nosotros quisiéramos ver la respuesta en frecuencia del zero order Hall, pues lo que tendríamos que hacer es simplemente reemplazar s por j omega. Vamos a escribir que el zero order Hall de omega es igual a 1 menos e a la menos j omega por t sobre j omega. Simplemente estamos reemplazando la s por j omega, como cuando uno hace los diagramas de Bode. Si hacemos una triquiñuela, multiplicamos por 2 arriba y abajo y por e a la menos j omega por t medios,
sería igual a 2 por E a la menos J omega por T medios sobre omega, que multiplica a E a la menos J omega por T medios menos E a la menos J omega por T medios, todo sobre 2J. ¿Por qué se hizo esa triquiñuela? Fíjense que acá uno multiplica, perdón, acá me equivoqué, esto viene siendo aquí. Uno multiplica esto por esto y viene dando 1. Vean que este 2 se pudiera cancelar con esto. Entonces esto por esto pues nos da este 1 de aquí. Y esto por esto pues nos da este término de acá. Se hace esa triquiñuela porque hay una identidad en la cual decimos que 12 a la menos J omega por T medios sobre omega, y todo esto que está aquí lo podemos convertir en seno de omega t sobre 2. De esta manera, si nos fijamos, siguiendo haciendo factorizaciones, pudiéramos descomponer entonces a esto como que t seno de omega t sobre 2, respetando esto que está pasando aquí, todo sobre omega t sobre 2. Fíjense que lo único que hicimos fue que mandamos este 2 a dividir y añadimos este para poderlo cancelar con esto de aquí, y sería multiplicado por e a la menos j omega t sobre 2. Por tanto, tendríamos que la magnitud del zero order Hall j omega sería igual a t por el valor absoluto de seno de omega t sobre 2 sobre omega t sobre 2. Y esto es debido a que este término de aquí viene siendo igual a 1. Fíjense que esta función que está acá, esta función es la misma que llaman la sin c de teta. La sin c es la que tiene ese tipo de comportamiento. Entonces vamos a ver cómo sería la función de ángulo. El ángulo de G del zero order Hall sería igual a menos omega t sobre 2 más teta, que vendría siendo un ángulo. Esto viene siendo igual a menos omega sobre 2 por 2pi sobre omega s más el ángulo, donde teta es igual a 0 cuando el seno de omega t sobre 2 es mayor que 0 y pi cuando el seno de omega t sobre 2 es menor que 0. Si vamos a hacer entonces el espectro de magnitud, tendríamos acá una altura t y lo que haríamos sería, acá tendríamos uno, acá tendríamos otro, acá tendríamos otro, y acá tendríamos, vamos a colocar este un poquito más pequeño, otro, y acá tendríamos otro, y así sucesivamente. Esto acá sería omega s, esto sería 2 omega s, esto sería 3 omega s, y así sucesivamente. Sería omega, y esto sería la magnitud del zero order Hall de j omega. Si hacemos el de fase, vamos a hacerlo aquí abajo, acá mismo. Tenemos acá esto y tiramos el eje con respecto a omega. Pero ahora lo que vamos a medir, esperen un momento, subimos esto para acá porque este espectro va a ser negativo. Ahora lo que vamos a medir es el ángulo del zero order Hall. Entonces, según lo que estábamos viendo en la definición de arriba, eso tiene una pendiente negativa y vendría bajo los mismos omega s, 2 omega s, 3 omega s, y esto vendría teniendo acá este tipo de comportamiento. Entonces vemos que el espectro de cierta manera se va repitiendo. Esto aquí vendría siendo menos 180 grados, que es el equivalente a pi, y entonces acá el espectro se va teniendo como un efecto repetitivo de esto de acá arriba hasta acá abajo. Fíjense. Por lo tanto,
pudiéramos nosotros analizar el efecto del extrapolador de orden cero. Para eso lo que vamos a hacer es tres gráficas. Vamos a poner una gráfica aquí, voy a poner las tres gráficas y procurar que las tres gráficas sean idénticas. Para eso entonces yo voy a, de una vez, voy a copiar aquí, vamos a ponerla acá arriba y de una vez lo voy a copiar acá. En estas tres gráficas, ¿qué es lo que vamos a dibujar? Vamos a dibujar aquí la señal incontinua, vamos a dibujar acá la señal con la transformada, la función estrella, y aquí vamos a dibujar la magnitud de nuestra función extrapolada. Ambos van a ser, todos los tres van a ser espectros de magnitud. Fíjense que entonces vamos a hacerlo para un seno. Hagámoslo para una función seno. La función seno que tenemos aquí sería una flechita, y este punto de aquí sería el punto omega 1. Como tenemos un espectro positivo, por obligación, para que la señal sea real, vamos a tener un espectro reflejado en menos omega 1, y acá entonces sería lo mismo, pero como hemos dicho, con una altura de 1 sobre t. Esto viene siendo una altura unitaria. Si tuviéramos un seno unitario y una altura unitaria. Entonces, como estábamos viendo, se vuelve a repetir la misma flechita, se nos vuelve a repetir aquí abajo cuando hacemos la función estrella, pero aquí ya pasa algo diferente. Esto sería omega 1 y esto sería menos omega 1. Como vimos anteriormente, la función estrella lo que hace es que traslada el espectro y genera réplicas del espectro dependiendo de la frecuencia de muestreo. Entonces, para eso vamos a poner, supongamos que tenemos nuestra frecuencia de muestreo aquí, y en nuestra frecuencia de muestreo aquí pues vamos a poner las dos que se repiten, que viene siendo, perdónenme, vamos a ponerla un poquito más alejada, vamos a ponerla por aquí, y aquí es omega s, y en esas nosotros lo que vamos a hacer es que ponemos aquí uno y otro. Acuérdense que estamos hablando en este instante de la señal estrellada. Entonces esto es omega s menos omega 1 y esto es omega s más omega 1. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahí. Vamos a cogerlo de aquí y vamos a cogerlo, tenemos cuántos cuadros, 2, 4, 6, 7 cuadros, 2, 4, 6 y 7 cuadros serían aquí para esta función. Vamos a ponerlo bien. Entonces le ponemos aquí un omega s menos omega s, esto es menos omega s más omega 1 menos omega s menos omega 1. Presten atención bastante a este concepto. 2, 4, 6, 7, listo, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la función continua, después de eso la estrellamos, y al estrellarla nos van a aparecer unos componentes aquí a los lados que tienen exactamente, todos tienen la misma amplitud. Sin embargo, al hacer la transformada de estrella, vean que se atenuó por 1 sobre el periodo de muestreo. Ahora vamos a hacer la respuesta, pero vamos a ponerla aquí, la respuesta, pero la vamos a poner extrapolada, y vamos a ver la diferencia que hay entre la respuesta continua, la que usa la función estrella, y la función que ya tiene un extrapolador. En este caso, la respuesta que tiene el extrapolador ya viene, entonces vamos a escribir aquí esta parte. Esto viene siendo omega s, esto acá viene siendo omega 1 menos omega 1, y por acá tendríamos menos omega s, acá tendríamos menos omega s más omega 1, y aquí tendríamos menos omega s menos omega 1. Y aquí viene la parte del asunto que es como interesante. Fíjense que acá empezamos en la parte de t, y entonces nosotros por el retenedor, es más, tenemos que borrar estos de aquí, por el retenedor vamos a hacer la función sin c. Entonces la función sin c es algo como que empieza aquí, hace un arco aquí, hacia acá,
y luego de esto baja y tiene un arco más pequeño. Lo mismo para acá, viene y hace un arco más pequeño. Ahora, utilizando ese arco como contorno, entonces aquí sí vamos a poner nuestras flechitas. Entonces aquí ponemos la flechita 1 y la flechita 2. Y la flechita que teníamos aquí la vamos a poner acá abajo, pero ya ahora de la altura hecha por nuestro extrapolador. Entonces noten que ahora cuando utilizamos el extrapolador de orden 0, nuestros armónicos, por decirlo así, las repeticiones de nuestra función fundamental cada vez están tendiendo a hacerse cada vez más pequeñitas. Este es el efecto que tendría el extrapolador. Además, entonces, fíjense que la respuesta de esto ya se parece bastante como a esta, porque estas cositas se van haciendo chiquitas y solo está contaminada un poco. Supongamos, vamos a suponer algo que, vamos a colocar en un color así bien brillante, que nosotros tenemos un ruidito por aquí. Apareció un ruido en los sensores. Bueno, y ese ruidito de que está ahí en los sensores, pues también aparecería aquí. Apareció un ruidito en los sensores ahí. Y nosotros no, o sea, estamos muestreando. Y al estar muestreando, estamos muestreando al aire lo que estemos recibiendo. No necesariamente, si estamos muestreando una onda seno y lo estamos muestreando, digamos, con un micrófono, pues puede haber ruido en el ambiente. Y entonces vamos a ver por acá un piquito de ruido. Supongamos que es un ruido monotónico. Entonces, acá en esta parte es donde se forma el problema, porque ahora no solamente se repite ahí, sino que por acá viene a aparecer otro piquito, y por acá viene a aparecer otro piquito, y por allá en otra parte viene apareciendo el pico, y por acá en otra parte viene apareciendo el pico. Lo mismo acá, entonces aquí nos aparece un pico, y aquí nos aparece un pico. Eso que está ahí ya lo habíamos hablado con el teorema del muestreo de Shannon. ¿Sí? Vamos a ponerle esto de aquí, que esto se llama un disturbio. También podemos referirnos a disturbio o podemos recibir como un ruido. Cuando esto está ocurriendo, esto es conocido como el fenómeno del aliasing. El fenómeno del aliasing significa que en nuestra señal fundamental aparecen unos ruidos, porque nosotros vamos a querer ver esto y vamos a ver unos ruidos que son culpa de haber elegido un periodo de muestreo muy pequeño. Fíjense que a pesar de que nosotros cogimos y diseñamos para muestrear esta que está chiquita, y efectivamente estamos muestreando a mucho más que 2 veces esa frecuencia, y dijimos, no, pues estamos súper bien. Fíjense que pueden haber ruidos de alta frecuencia que de todas maneras se nos pueden meter. Y nótense que el ruido puede estar más que todo en los sensores. No lo podemos controlar, no sabemos cuánto. Y si nosotros elegimos una frecuencia de muestreo muy alta, pues no solamente estaríamos entonces cogiendo este ruido, pero también cogeríamos otros ruidos en otra parte. Entonces para eso, uno lo que hace es que utiliza antecitos de muestrear, ponemos un ruido pasa-baja. Puede ser un ruido, se puede usar un ruido analógico, un capacitor, una resistencia, y se elimina esto que está aquí. Se pueden usar filtros de Butterworth y Chebyshev, que son los que se encargan de hacer esta atenuación, pero principalmente se recomienda hacerlo en el dominio continuo. Entonces cuando hacemos esto, ya eliminamos esto, ya no está en el dominio físico, y entonces ya no nos va a aparecer en el dominio de muestreo. Para eso vamos a estudiar los métodos para evitar el fenómeno del aliasing. ¿Por qué se llama aliasing? Porque es de la palabra alias, que está apareciendo algo como que no debe aparecer. Uno de los métodos es aumentar nuestra frecuencia de muestreo. El segundo método es filtrar la señal antes de ser muestreada mediante un filtro anti-aliasing. Es un filtro pasabaja que remueve todas las frecuencias de E sub t, de E de t, que son mayores que omega s medios. Para eso vamos a hacer unas pequeñas anotaciones. Primero, los filtros pasabaja introducen polos en el lazo que deben ser tomados en cuenta en el diseño para evitar que el sistema se torne inestable. 2. Si la omega sub 1, en este caso pues la frecuencia de interés, es mucho menor que omega s sobre 2, el extrapolador de orden 0 tendrá poco efecto sobre el espectro de la señal según se ilustre.
Esto sería todo. En primer lugar, necesitamos utilizar un filtro pasa baja pues para eliminar el aliasing, pero tener mucho cuidado que las dinámicas no nos vuelvan el sistema inestable. Y número 2, si nosotros logramos utilizar una frecuencia de muestreo muy alta, pues entonces el efecto del extrapolador de orden cero tendrá poco efecto sobre el espectro de la señal según se está ilustrando.